Se dice que los onis es el equivalente a lo que entendemos a veces por demonios o también por desencarnados, pero no son cualquier cosa. Parece que son espíritus que se han quedado tanto tiempo en la tierra y aparte en vida no eran tan buenos, que se transformaron en cosas bastante espantosas. Ese es uno de los máximos atractivos que tenía Joel cuando lo invitaron a irse a Japón. Esto sucedió por allá de los 90. Y resulta que Joel es un tipo que está metido en el tema de la ingeniería y me dice, narrador, yo siempre sentí que mi vida estaba llena de suerte. Pero así como te lo digo, acabé la carrera, honestamente no me sentía la persona más preparada, y de la nada me llega una vacante que están buscando a alguien con mi perfil. Cuando voy a hacer la presentación yo dije, no hay manera que me quede con el trabajo porque estaban pagando muy bien. Y narrador, aunque no daba el perfil, por alguna extraña situación, tal vez le caí bien al entrevistador, o tal vez ahí había alguna confusión y me confundieron con otra persona, pero pasé. Y desde que salgo de la carrera me está sucediendo eso. Un trabajo bueno tras otro trabajo bueno. No duro 2 años en el mismo trabajo porque me están llegando ya promociones de otros. Y te lo voy a decir así de manera honesta, narrador. No soy el mejor de mis compañeros, ni el que más conoce, ni el que mejor hace las cosas. Honestamente, en muchas ocasiones ni siquiera estoy dando el 100% de lo que puedo dar, y estoy muy consciente, pero por alguna extraña razón me promueven en diferentes empresas. Eso cabe aclarar. No me ha tocado dentro de una empresa que vaya escalando. Cuando yo estaba como en mi cuarto o quinto trabajo, que ya te estoy hablando que habían pasado cerca de unos 7, 8 años desde que salí de la carrera, vi una vacante para tener un curso de capacitación intensiva en Japón. 9 meses, 9 meses en Japón. Yo te lo tengo que decir así de manera lo más honesto que puedo. Yo soy un otaku empedernido desde niño. Me encanta el tema del anime. Me encanta la cultura japonesa. O bueno, eso creía. Porque cuando la ves desde acá es muy distinto cuando la vives en carne propia. Pero yo estaba muy ilusionado y cuando me llegó esa vacante ni lo pensé 2 minutos. Instantáneamente dije que sí, fui y hice la entrevista, aunque apenas tenía 2 meses en el trabajo nuevo, y ya, para el tercer mes, estaba en esta nueva empresa que estaba a punto de mandarme a Japón. El tema por el cual me mandaban cosas muy técnicas, a aprender acerca de ciertos aparatos, de ciertas tecnologías, y venir para acá para capacitar a mis compañeros. Yo estaba encantado y a la vez medio confundido, porque cómo podía ser que una empresa que ni me conocía, ni siquiera había tenido como un tiempo trabajando con ellos, ya me estuviera mandando para capacitar a su otra gente. En la vida había dado capacitación. Pero bueno, narrador, yo considero que la vida me había tratado con suerte y me fui para Japón. Y recuerdo que en Japón me dijo una persona, no un japonés, sino una persona que me acompañaba desde México, pero hablaba japonés fluido. Y me decía, aquí en Japón, la honestidad y la rectitud se recompensa, pero todo lo que sean por caminos fáciles tiene costos muy altos, ten cuidado aquí. Y yo no sabía por qué me lo decía, porque nos acabamos de conocer, pero él me lo dijo de esa forma y yo sentí que de alguna manera me estaba juzgando, así es que empecé a utilizar, digamos, mis herramientas sociales y bueno, me empecé a llevar con él, le invitaba cervezas, tragos, echar plática, y por alguna extraña razón, él se fue alejando poco a poco de mí, al punto en el que cuando llevamos cerca de 2 meses en la capacitación, que si mal no recuerdo, se fue extendiendo porque primero iban a ser 9 meses y después se extendió 1 año y medio, pero cuando llevábamos apenas 2, él decidió que se iba a vivir a otro barrio y que quería un cuarto solo. Lo peleó con la empresa dijo que sí, y a partir de ese momento me toca rascarme por mis propias uñas, narrador, porque yo no sé japonés. No tengo ni idea del japonés. Y esto fue antes de celulares buenos. No había aplicaciones, era darme a entender como Dios mandara y aprenderme rutas para llegar al lugar donde me daban la capacitación. Y bueno, era todo un tema, una situación. Un día me topo una casa que está apenas a unas cuadras de donde recibo esas capacitaciones y la casa se ve que está en renta. Ya para este momento lograba distinguir como ciertos signos, a veces un letrero, a veces personas entrando y saliendo de cierto domicilio, que no era algún local comercial. Ya distinguía cuando los lugares estaban en renta. No era tan sofisticado como el día de hoy, pero me acerqué, busco darme a entender,
las personas me entienden porque el barrio en el que estaban las capacitaciones es un barrio de corte, digamos, internacional. Hay demasiadas personas que venían de todas partes del mundo por temas de empresas, así es que las personas eran bastante más abiertas que donde yo vivía. Quedarme a vivir a unas cuadras de donde me capacitaban, no tienes idea el ahorro de tiempo, de dolores de cabeza, de problemas con la gente. Ya para este momento Japón había salido un poquito de mi encanto, y no es porque tenga algo malo, era porque estaba solo ahí y no tenía ni con quién platicar. La única persona que venía conmigo se quería alejar de mí y nunca quería estar conmigo y siempre estaba rodeado de japoneses, y cuando los japoneses con los que estaba él me veían, yo sentía que me estaban juzgando. Así es que estaba solo. Por eso, cuando fui al lugar y me di a entender, la mujer me escribe una cantidad en números que sí puedo entender, y en ese momento yo le digo rento, rent, y la señora me empieza a repetir una y otra vez rent, 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 y entonces entendí que habíamos llegado a un acuerdo, saco el dinero, le pongo la cantidad, ella lo toma y ni siquiera hubo contrato, narrador. No hubo contrato, no hubo nada. La señora me empieza a hacer signos con las manos de que la siga, y de repente me doy cuenta, narrador, que renté un cuarto que ni había visto, en un lugar que ni conocía, con una persona que ni sé quién es, y tengo que pagar la otra habitación que estaba rentando, que bueno, viáticos de la empresa, pero me voy a tener que pelear con ellos para que me hagan los cambios y paguen pues todas las cosas como por haber hecho el cambio y todas esas situaciones. En fin, si mi compañero lo logró, yo siempre he tenido buena suerte. Voy subiendo las escaleras detrás de la señora, me abre las puertas del lugar y me quedo sorprendido. El costo, para que te des una idea, en ese tiempo era unos 4,000 pesos mexicanos, una fortuna en aquel momento, pero el lugar estaba increíblemente grande y hermoso. Increíblemente grande. Tenía una peculiaridad. La puerta de la entrada, que daba hacia las escaleras, los pasillos y todo, de ese departamento únicamente, era una puerta de cristal, y era un cristal, narrador, que no sé cómo decírtelo, porque no era como un troquelado o algo así muy bruñido, pero no lograbas ver el 100% para afuera, pero sí lograbas ver hacia afuera. Digamos que no podía distinguir exactamente el rostro de una persona, detalles específicos, pero sí podía ver la altura, si tenía algún color muy particular, como muy resaltante, todo eso lo podía ver. El lugar estaba enorme, estaba muy bonito, eran 2 habitaciones y aparte una zona que se podía utilizar como cocina, comedor y sala a la vez, porque ahí desde ese momento ya era como estos muebles inteligentes, pero era mucho más grande que donde me estaba quedando a vivir. No había más que darle vueltas. Hablo con la empresa, les empiezo como que a poner ahí la idea de que, oigan, es que estoy viendo departamentos porque estoy teniendo muchas dificultades. Se las empiezo a hacer como la situación como difícil y para que ellos me entendieran. Y finalmente ellos son los que me sugieren, oye, pues busco un lugar. Para esto yo tenía 2 semanas viviendo en otro lado, narrador. Y ellos ni se iban a enterar. Así es que me espero otra semanita, les digo que ya encontré, les digo el costo, me dicen que es un poco cara, los debato con ellos porque les digo, después de tantas molestias que me he tomado, yo ya no sé si voy a seguir o no. Puras tácticas que ya sabía y me funcionaba, narrador. Al final, me dejan que me quede en ese lugar. No tenían de otra, la verdad. Voy, recojo mis cosas, me termino de instalar. Ya han pasado casi 4 semanas. Y el día que me terminé de instalar, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Son cerca de las 10 de la noche. Yo estoy muy cansado de la capacitación. Ese día, el otro tipo con el que venía de la empresa dijo un par de frases en japonés que yo no terminé de entender, porque todo el tiempo hacía como que entendía, pero me guiaba prácticamente por los dibujos y por las cosas que nos decían con la pantomima, porque las palabras sabía una o dos de lo que me estaban hablando, y siempre terminaba haciendo gestos como si hubiera entendido, agachar la cabeza, cerrar un poco los ojos, pegarme en mis manos y les hacía para abajo, y nunca me decía nada, y yo sentía que como no me habían despedido se lo estaban creyendo. Así es que llegué cansado porque ese día el otro tipo sí llegó y me dijo, ¿ya se dieron cuenta que no estás entendiendo nada? Le deberías de echar más ganas a tus clases de japonés. Yo ni clases de japonés llevaba, narrador. Yo me había ido ya a la aventura. Creía que iba a conocer a Japón. Y sabes que ni los fines de semana nos daban de descanso. Era una friega la capacitación que ni entendía porque era pura pérdida de tiempo. Todo el tiempo estar haciendo como que les entiendo, como que estoy captando, empezar a pintar algo en la libreta, darle vuelta para que no vean que son puros rayones, empezar a hacer unos signos y unos apuntes para que parezca que estoy prestando atención. No entiendo
Nada. Y el otro tipo, ese día en especial, se estaba burlando mucho de mí y me termina diciendo eso. Llegué bombo, harto, fastidiado a la casa. Llego, son las 10 de la noche, estoy muerto, me quiero dormir y empiezo a escuchar rasguños en el vidrio de esa puerta que da a los pasillos y la escalera. Voy caminando para allá. Para esto voy en un boxer, en una camisa de tirantes. No me veo como una persona muy decente, pero no me importa. Los japoneses tienen como que tantos detalles en las cosas que tienen que ser que ya me tenían un poco cansado. Así es que sin ver abrí la puerta. Y donde abro la puerta me llevo, no sé si la mejor o la peor sorpresa que he tenido en mi vida. Lo que estaba rasguñando la puerta, narrador, era un gatito de más o menos unos 30, 40 centímetros de altura cuando estaba sentado en sus cuartos. Negro, 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 con la parte de adentro de las orejas blancas, 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 y la nariz se le notaba mucho porque la tenía roja de un lado, blanco del otro. Y ese color rojo no era cabello, era como si hubiera tenido una heridita que no terminaba de sanar, pero ahí estaba la nariz rojita y blanca. El gato se mete como si fuera su casa y no la mía, y empieza a caminar estirándose, se queda viendo un lugar y a otro, y yo notaba que el gato tenía una mirada súper inteligente, y estoy fascinado, narrador, fascinado. Ese gato va a ser mi compañía, ya no voy a estar solo. Ahora sí, la suerte me vuelve a sonreír y estos japoneses no van a poder conmigo. No, cuando tengo un neko, porque neko significa gato, narrador. Y ahora, este mexicano tiene un gato. Y no hay persona que le gane a un mexicano con gato. Bueno, esa era mi idea. Y me empecé a decir puras tonterías de ese tipo. Me di cuenta que el gato tenía ciertas cosas extrañas. De día, antes de irme al trabajo, él ya estaba pegado a la puerta. Él no se quería quedar encerrado ahí. De noche, cuando llegaba, él estaba sentado fuera de la puerta y quería que le abriera. Pero en las madrugadas, cuando yo me iba a dormir, en algunas ocasiones que se me iba el sueño, que tenía algo de estrés, que me quedaba pensando en cómo iba a ser el día siguiente para que siguieran sin darse cuenta que no les entiendo nada, me despertaba y me quedaba pensando. Y en ocasiones volteaba la puerta porque desde mi habitación se podía ver, y el gatito estaba sentado en sus cuartos, viendo pero muy pegadito a la puerta, y se movía de un lado la cabeza para otro, y era como si estuviera viendo algo ahí, y se me hacía muy extraño porque pasaban horas. Un día me quedé hasta 2 horas viéndolo, narrador, y yo no entendía por qué estaba haciendo eso. Y veía que volteaba la cabeza de un lado para otro, y en una de esas agudizo mis oídos y escucho dos cosas. Una persona murmurando y algo que se arrastra, y me dio miedo. Hace mucho tiempo, te digo que yo tenía buena suerte, me tocó un viaje a Nueva York, y había un señor con una caja musical que tenía un changuito. Él le daba ciertas instrucciones que nadie entendía, y entonces el changuito se iba corriendo y de repente robaba una bolsa o una cartera y se iba. Y yo sabía que eso era un timo, que después se iba a encontrar con el señor y le iba a entregar esas pertenencias, y el señor simplemente iba a hacer como si el chango se hubiera escapado y ya. La gente no tenía nada que alegar, nada como defenderse. Y sé que era un fraude, porque el señor lo vi diario, que a la misma hora llegaba con el mismo chango, al mismo lugar. El chango no se escapaba, el chango no se estaba yendo, el chango iba a recolectar esas cosas para después dárselas. Ahora que escuché la voz de la mujer y algo que se movía, dije, a mí no me van a hacer la del chango. No, está bien que quiera un gato y que el gato sea mi compañero, pero no a expensas de mis cosas. Y narrador, enojado me levanté, me fui caminando hacia la puerta, y cuando llego justo a la puerta, debí haberme detenido 2 segundos, pero no lo hice. Si me hubiera detenido 2 segundos, hubiera visto detrás del vidrio algo de forma ovalada y blanca que se movía muy rápido en el piso y no hubiera abierto. Pero como abrí, lo que vi fue una máscara que tenía la forma de la cara de una mujer, pero de forma ovalada, con un cabello negro, todo grasoso y largo, muy largo, y la cola de una serpiente que se fue arrastrando por el piso y bajó las escaleras. Me quedé helado. El gatito se salió de la habitación y no lo volvió a ver. Yo me quedo frío. Ya no sé si regresarme de Japón o no, porque lo que vi fue lo que vi. Eso, si se lo cuento cualquiera me va a decir que estoy loco, que estaba soñando. Yo lo vi. A mí no me lo van a estar contando, a mí no me van a estar diciendo que es mentira. Lo vi con mis ojos. El gato no regresa. No sé si quiero regresar entonces a México, si les voy a decir en la empresa que estoy en una depresión o a ver qué me invento. No sé qué es lo que voy a hacer.
empiezan a pasar cosas muy extrañas en ese departamento. Ese departamento en el que vivo, ahora cuando llego en las noches, la luz está encendida y cuando me pego a la puerta se apaga. Y eso no es nada agradable. Significa que hay alguien adentro porque desde fuera no se apagan las luces. Yo no tenía ni siquiera como la sensación de inseguridad como para cerrar la puerta con llave, la dejaba sin seguro, narrador. Después de que empezó a pasar eso, entraba de puntitas, empezaba a hablar en voz alta y la voz que hacía era como algo así y empezaba a hacer "oh, oh, oh", porque sabía que ni entendían español las personas de ahí y el punto era que escucharan a alguien enojado esperando que algún niño, alguna niña o alguien saliera corriendo, porque hasta eso a mí me había tocado ver robos japoneses que los ladrones se disculpaban, narrador. Así es que yo dije, no, con 2, 3 cosas que les haga que estoy molesto se van a disculpar conmigo, se van a ir, pero nadie se salía. Me ponía a buscar cada rinconcito que ahí, en ese lugar en el que vivía, aunque era más grande que el otro. No había muchos rincones, la verdad, y no había nadie. ¿Quién estaba prendiendo y apagando la luz? Me daba miedo, pero me ganaba el cansancio. Así es que me iba a dormir. En varias ocasiones me quedé dormido con la ropa del trabajo, te puedes imaginar. Iba, me tiraba ahí, y de repente en la noche, un solo día me tocó, narrador, que escuché algo, movimiento dentro del departamento. Abro los ojos, y entre un cuarto y otro están estas paredes que eran de un material medio extraño que al día de hoy ni siquiera sé qué eran, y veo a un niño por la altura que tiene, con una máscara que tiene unos colmillos y unos cuernos, que se está asomando para verme. Te digo que es un niño porque tenía unas manos pequeñas y se estaba asomando. El problema es que el niño gira la cabeza y yo le logro ver la oreja y el cuello, y narrador, aún con la luz apagada. O ese niño se había puesto talco en la cabeza, porque nunca en la vida había visto una cabeza tan blanca. Tiré el grito como no tienes una idea, al grado que los vecinos de los otros departamentos fueron a quejarse conmigo y con la rentera. Yo al día siguiente solo le estaba diciendo perdón, 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 porque yo sabía que ni me entendía nada y nada más agachaba la cabeza y juntaba las manos, y la señora se veía muy enojada. Narrador, no sé cuánto tiempo pasa. Todas las noches yo estoy con cierto insomnio, me siento mal, estoy muy incómodo, y de repente, un día, vuelvo a escuchar pasos dentro del departamento. Ya para esto pasaron como 2, 3 meses desde que me mudé ahí, y entonces volteo y hay 4 niños con las mismas máscaras, 2 en un lado de la pared, 2 en el otro lado de la pared. Me paro y digo, aquí es cuando les tengo que dar una tunda porque si no, no me van a dejar en paz. Corro hacia los de la derecha porque los que están en la derecha estaban pegados a la pared. Ahí no hay para dónde se vayan. Los otros todavía tal vez tienen algún túnel en la cocina que se me hace imposible, pero tal vez existe algo así. Voy para la derecha y donde llego veo a uno de esos niños que está entrando en los lugares que se junta la pared con el pedazo de muro. Se está metiendo ahí. Ahí en el muro se está metiendo. Y nada más me quedo así, frío. Ya ni quise voltear para el otro lado. Prendí la luz y me quedé sentado de chinito, con una mano, así como yo te lo estoy mostrando a ti en este momento, mi querida escucha, ahí sentado en la sala hasta que amaneció. Al día siguiente, me tomé un par de cosas que sabía que me iban a revolver el estómago. Enfrente de toda la junta empecé a devolver todo lo que traía ahí, que eran puros corajes y sustos. Hablé con la empresa, les dije que necesitaba un hospital de urgencia. Cuando fui al hospital en Japón no entendí nada y les dije que necesitaba a alguien que me atendiera en español. Y no sé si fue por eso o porque mi otro compañero me reportó, pero me dijeron, regrésate a México, y cuando llegué tenían mi indemnización y mi carta de despido. Narrador, nunca jamás vuelvo a pisar ese país. Nunca vayas a una iglesia en ruinas o a una iglesia abandonada, y mucho menos alguna que tenga alguna historia macabra, o te puede pasar lo que le pasó a Manuel, Karina, Cecilia y Sandra. Manuel, Karina, Cecilia y Sandra se pudiera decir que son un grupo de amigos. Se pudiera decir porque realmente Cecilia y Sandra son hermanas y son cuatas. Y Karina y Manuel son novios. Entonces, Karina y Manuel, que tienen una bonita relación y que tienen un noviazgo de apenas 2, 3 meses, son amigos de Cecilia y Sandra porque Karina estudió con ellas en la primaria o en la secundaria. Karina me dice, eran amigas mías de toda la vida, narrador. Y esto ocurrió cuando teníamos 15 años. Toda la vida en ese tiempo a mí me suena primaria, tal vez un poco antes.
Resulta que Karina, Cecilia y Sandra eran grandes amigas y tenían personalidades que estaban bien interesantes. Karina, por su lado, es de estas personas que te sigue el juego para todo. ¿Vamos a este lado? Vamos a este lado. Oye, ¿vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto. ¿Jugar fútbol? Jugar fútbol. ¿Que vamos a entrar al equipo de natación? Pues voy y compro mi traje. Y te sigue el juego a todo. Nunca le echa demasiadas ganas. Nunca ella es la que está proponiendo cosas, pero ella le entra a todo y tampoco es como que no le interese. Ahí la vas a ver. Ahí está. Nunca hubieran esperado que de las tres, la primera que tuviera novio fuera ella. No por una cuestión de que fueran más bonitas o agraciadas las otras, sino por la actitud. A veces Karina estaba tan tranquila, llevando las cosas tan en paz, que no tenía buena relación con chicos porque ella estudió en una escuela de monjas. Los chicos, cuando venían a sacarle conversación a ella, se ponía muy nerviosa. Y ya, simple y sencillamente por esa razón, pues no hubieran creído que ella fuera la primera que tuviera novio. Bueno, hay un segundo punto por el cual también no se hubieran imaginado nunca que Karina anduviera con Manuel. Y es que lo platicaron en alguna ocasión Cecilia y Sandra. Allá, cuando se iban Karina y Manuel, lo decían, oye, pero ¿cómo él terminó con ella? Y ellas no lo decían en mala onda, pero es que Manuel tenía varios atributos bien interesantes. Número uno, venía de una familia muy rica, no acomodada, no una familia que les iba bien, no, muy rica. Eran dueños de muchos condominios, estaban asociados con una cadena de hoteles, estaban en la zona más privilegiada que existía en la ciudad de donde son estas chicas. Punto número dos, el tipo era muy inteligente. Tres, era sumamente social. Y cuatro, era guapo. El cuate las tenía todas a su favor en la vida. Tenía privilegio sobre privilegio sobre privilegio sobre privilegio, pero él era un buen tipo y alguien bastante modesto. Jamás estaba jactando de nada. Por lo cual se les hizo sumamente raro que pusiera los ojos en Karina, que terminaran andando, pero bueno, miren, uno pone y Dios dispone. Y estas chicas, pues nada más suponen, porque no saben qué fue lo que realmente pasó ahí, porque nunca llegaron a platicar. Pero el día que Karina las invitó al rancho de Manuel, todas esas suposiciones e ideas se fueron al carajo y dijeron sí, claro que sí. Lo mejor de ese rancho es la historia que les contó Karina. Dice Karina, que le contó Manuel, y a su vez que le contó su suegro, que el rancho en el que ellos se van a quedar ese fin de semana es un rancho que tienen desde hace mucho. Un lugar bastante austero, porque no es un rancho que tengan como para pasar fines de semana lujosos. Apenas 2 habitaciones, es de un solo piso, no tiene las mayores comodidades, pero sí hay electricidad, sí hay agua y hay una estufa, pero es de leña. El lugar está hecho como para vivir un poquito, como acampar un poco en la intemperie, pero lo que está interesante es que está a 3 kilómetros de las ruinas de una iglesia embrujada. Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que estas ruinas pertenecieron al intento de una iglesia que no era una iglesia propiamente de una religión. Una familia de mucho dinero quería construirla y después irse por el mejor postor. Si los católicos querían darle una buena cantidad de dinero, iba a ser católica, pero si los anglicanos querían tener ahí su iglesia, iba a ser anglicana. El que diera mejor dinero, iba a ser para ellos la iglesia. Tal vez esas emociones, tal vez ese tipo como de mentalidad, o tal vez alguna otra cosa, fue lo que terminó embrujando el lugar. Porque decían que una vez que estaba casi terminada la construcción, ya había bancas, ya estaba todo terminado, ya estaban en los últimos acabados. La puerta también la habían traído con materiales también de lugares recónditos, materiales muy caros. Era un lugar pequeño pero muy lujoso. Y cuando estaban ya con los últimos acabados, parece que una persona que estaba haciendo los acabados tiene un accidente, cierta parte de la iglesia se le cae encima, fallece ahí, y a partir de ahí ni un velador ni ningún trabajador podía estar ahí más de 5 horas. Después de 5 horas algo sucedía, o un accidente, o decían que veían cosas, o les movían las cosas, o les hablaban al oído, y en la peor de las situaciones, alguien se les aparecía después en la casa. Decían que la iglesia estaba maldita, que algo pasó. Hubo más de 3 muertes en el lugar. Ya cuando pasaron 10 años, aun cuando no faltaba nada para dar la iglesia, a nadie le interesaba tener esa iglesia. También hay un problema. Las ciudades y los pueblos crecen en algunas ocasiones
de una forma como desmedida, pero después esto se detiene. El pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros. Cuando ellos construyen la iglesia, estaba creciendo muy rápido y en dirección hacia donde ellos construyeron la iglesia. Me refiero a esta familia rica que quería hacer la iglesia para vender a alguna religión, pero de repente, de la noche a la mañana, ya cuando tienen la iglesia construida, se detiene como por arte de magia el crecimiento de la ciudad. Las personas empiezan a migrar, la ciudad empieza a tener zonas abandonadas y el crecimiento vuelve a reactivarse un par de años después, pero hacia el lado contrario. Nadie le interesaba el sector y dónde estaba la iglesia, estaba tan lejos, tan apartada y ahora con tantas historias de su maldición que nadie quería estar ahí. Así es que eso que te estoy contando sucedió casi 25 años de que fueran estas chicas a este rancho. Para el momento en el que ellas llegan, esa iglesia es una ruina. El color de la madera es extraño, porque ella escuchó la historia. Maderas muy bonitas, muy finas, pero toda la iglesia es negra, negra. Parece como si se hubiera quemado desde los cimientos, como si toda eso hubiera sido de madera, y la madera no se terminó de consumir, pero se quedó ahí totalmente carbonizada. La textura no parece carbón, pareciera como si fuera algún tipo de acabado extraño. Inclusive, ni siquiera parece madera a simple vista, parece más bien una piedra. El aroma que desprende esta iglesia no es un aroma agradable, es un aroma nauseabundo. Pareciera que allá adentro hay un cultivo de muchas cosas vivas con las que no te quieres topar. Y parece que es la guarida, ya sea de malvivientes o de algún tipo de animal que allá hacen sus cosas, porque el aroma es tan pestilente y tan fuerte que hace que cuando estés a 5 metros ya huele la presencia de la iglesia. Las chicas van con Manuel. El camino es una recta muy inclinada, con una pendiente bastante pronunciada, y entonces tienen que andar cerca de 35 minutos en el vehículo de Manuel hasta que llegan a un cruce en forma de T. Hacia la izquierda el rancho de Manuel, hacia la derecha está la iglesia. Deciden que van a ir hacia el rancho de Manuel a dejar las cosas y se van a ir caminando a la iglesia porque no está tan lejos. Aparte, no hay peligros en ese lugar. Y después de eso, porque ocupan estirar las piernas. Así es que cuando están a cerca de 200 metros, ya hay un aroma y una sensación en el lugar que no es agradable. Ya venían platicando acerca de la maldición y había muchas teorías. Cecilia y Sandra les encanta hacer teorías. Les gusta mucho cuchichear. Ellas son muy inteligentes y comienzan a platicar acerca de que muy probablemente son puras ideas de pueblerinos. Esas ideas que tienen de la maldición son coincidencia sobre coincidencia. No pasa nada. Y ellas van a demostrar que no hay nada, pero que qué buena aventura y van a traer una buena anécdota para la ciudad. Van acercándose, ya no son 200 metros, son 100. Y ahora el aroma es bastante más fuerte. Es como si estuvieras llegando a un lugar en el que por ahí cerquita hay alguna trata de aguas, aguas negras. Estos lugares a los cuales llegan las aguas que hemos utilizado, que están llenas de residuos humanos y se tienen que tratar para algún uso, tal vez riego o alguna otra cosa. Bueno, la pestilencia está interesante. Cuando son 50 metros, la visión de la iglesia ya es clara y tiene una sensación que nuestros queridos amigos españoles dirían, te daba una mala hostia, porque el lugar se sentía horrible. Era como si en cualquier momento esa estructura negra fueran a salirle patas y manos y te empezara a perseguir por el camino, porque esa cosa se sentía que estaba viva. Inclusive, quién sabe, lo va a pensar Manuel muchos años, pero quién sabe si fue parte de su imaginación o si era el calor que hacía, porque estaban a 25 grados, no es que tú digas lo más caliente del mundo, pero él está seguro que se veía algún tipo de vapor que hacía que la iglesia estuviera con un movimiento ondulante extraño. Ya ves como cuando se calienta el asfalto y logras ver por ahí alguna llanta o algún vehículo y se ve este movimiento por el aire caliente que se está elevando. El problema es que ahí no hace tanto calor. Ahí la verdad es que está templado, ligeramente caliente, y las rocas no están ardiendo. El camino empedrado no se siente caliente. Y te lo digo porque Manuel se agachó a tocar una para saber si por eso estaba viendo eso. Se le hizo muy extraño cuando volteé a ver otra vez a la casa no se está moviendo. Y entonces piensa algún tipo de espejismo, algún tipo de idea, y también se va a quedar con esas ideas muchos años. Porque las chicas son las que comienzan a avanzar.
Ese momento en el que él se agachó hizo que ellas se separaran. Sandra y Cecilia no se habían dado cuenta porque traen la nariz tapada, traen la mano en la boca y van diciendo, guácala, ¿para qué entramos? Está bien feo. Mientras siguen avanzando, parece que no se dan cuenta que están siendo muy incongruentes con lo que expresan verbalmente y su actitud porque nada las detiene. De repente, ellas no se dieron cuenta, pero Karina les está gritando, chicas, huele muy mal, no entren. Te vuelvo a decir que Karina no es la líder del grupo. Karina sigue el juego a todas. Cuando ella dijo eso, cualquier persona normal, porque Manuel, que estaba atrás, que era un tipo bastante normal, hasta se espantó por la forma en la que les habló como tan demandante, como ella exponiendo su idea, porque ella no acostumbraba a hacer eso. Él se detiene y le dice, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Pero las dos chicas, como si no lo hubieran escuchado, ya no tenían las manos en la nariz ni en la boca, simplemente entró Sandra y después entró Ceci. Cecilia entra y lo que logra ver Karina desde fuera es algo que no comprende. Dice que ve cuando Cecilia se mete las manos en las bolsas, saca de ahí un tipo como de collar que termina en un pico, lo agarra, se le acerca del otro lado Sandra, le pone la mano encima y empieza a moverse el pico que tiene abajo de un lado para otro. Después de eso, el pico empieza a vibrar. Cecilia pega un grito, pero un grito que suena horrible. Karina se tapa los oídos no porque sea tan fuerte el sonido, sino porque le da miedo. Y Manuel le late el corazón con tanta fuerza que se queda congelado por primera vez en su vida, no sabe qué hacer. ¿Qué están haciendo ahí? No tienen ni vehículo, no tienen armas, no llevan ningún tipo de arma blanca o algo con que defenderse. ¿Qué es lo que va a hacer? Por inercia se vuelve a agachar, agarra un par de piedras del camino para ver si se ocupan. ¿Por qué gritó esta mujer? Y de repente sale caminando Sandra de ahí, que era la chica, la hermana, la cuata, la que no se llevó las manos a las bolsas, la que puso las manos arriba de la chica que traía este collar con este pico, que creo que puedes entender qué era lo que sacó. Y cuando va de regreso hacia ellos, está pálida. Los ojos se ven extraños, se ven como si estuvieran viendo todo y nada a la vez. Le empieza a hablar Karina, le empieza a hablar Manuel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La chica no responde, sigue caminando hacia adelante. Ceci vuelve a gritar y sale corriendo de la iglesia y dice, hay algo ahí, hay algo ahí. Y viene corriendo con ellos, los muchachos se asustan mucho, Karina y Manuel, corren hacia donde está Sandra y Sandra va caminando de una manera en la que es muy raro. ¿Has visto un niño muy enojado haciendo un berrinche? Que hace una curva en la espalda, pone el entrecejo fruncido, aprieta los puños y comienza a caminar como marchando, moviendo el cuerpo así, haciendo pasos golpeados para que todos sepan que está molesto. Bueno, Sandra iba caminando así, en un camino de piedras, con un par de guaraches, chanclas, sandalias que no estaban hechas para poder caminar de esa manera, y va caminando de una forma tan rápida que ni los otros trotando la alcanzan y están ya todos impactados, le están gritando que qué le pasa, que qué le pasa. La chica va caminando de esa manera y de repente se dan cuenta que a ellos les falta condición y la otra muchacha sigue y sigue y sigue en dirección hacia la cabaña. Karina está asustada, Cecilia está asustada, pide a gritos que por favor alguien las ayude, que alguien las ayude, que alguien las ayude. Y entonces, de repente escuchan gritos de un hombre que está diciendo, ¡Hey! ¡Acá! ¡Acá! Entonces, Manuel les dice a las chicas que recuperen el aliento y él corre a toda velocidad. 100 metros después, él había perdido otra vez el aliento porque no estaba estructurando muy bien en su mente que tenía que llegar a Sandra. Simplemente corrió desbocado y entonces está poniendo las manos sobre sus piernas para jalar aire cuando un par de segundos después, Cecilia y Karina van como trotando detrás de él pero ya sin quemarse y entonces él empieza a caminar acelerado pero se quemó tanto que con muy poquito ya se le acelera todo y le falta el aire. Así es que es el último llegar a la escena más brutal que ha visto en su vida. De repente, Sandra está tirada en el piso, hay una mancha alrededor de ella, le está sosteniendo a ambos brazos un tipo con una rodilla poniéndose en la espalda. Los brazos no se los ha quebrado porque Dios es muy grande y porque Sandra parece que tiene una fuerza imparable, porque con todo y todo, con los brazos hacia atrás y con la cabeza en el piso, está hablando de una manera muy extraña y está haciendo unas arcadas hacia adelante y hacia atrás que hacen que el otro tipo no pueda estabilizarse en ningún momento ni bajarla contra el piso. Ella está como aleteando hacia los lados y llega un momento en el que hace tanta fuerza hacia adelante que este sujeto la tiene que soltar y les grita, ayúdenme, por favor, ayúdenme.
No la puedo sostener. Y entre los tres la tienen que pegar al piso. Notan que la mancha que está alrededor de su boca no es sangre, es algo muy oscuro, se ve de color negro. Y de repente, cuando todos están ahí, la chica se empieza a reír, pero reír de una manera espantosa, muy estridente, con una voz que es grave y aguda a la vez. Es como si tuviera varias cuerdas vocales, como si fueran varias personas, y los ruidos, quién sabe si son las risas de un ser humano o de pájaros, pero es algo espantoso, espantoso. Las chicas con miedo le están haciendo presión en la espalda, y después de que se termina de reír, cierra los ojos y se desploma. El sujeto que está ahí resulta que es alguien que conoce la familia de Manuel. Y ahora que Manuel ya está cerca y ve la escena ya de cerca, muy, muy espantado, lo reconoce y le dice, Gabriel, ¿qué haces aquí? Y Gabriel le dice, escuché ruido, la muchacha está muy mal. ¿Qué pasó? Y entonces Manuel le dice, fuimos a la iglesia y las chicas se metieron. Y Gabriel las ve y le dice, pero hicieron algo. Y Cecilia instantáneamente se pone blanca y dice, no, no hicimos nada, no jugamos con nada. Y Gabriel nada más se le acercó y le dice, intentaste contactar con algo, ¿verdad? Dice, chiquitas tontas, váyanse de aquí, que es lo que les conviene. Cuando las chicas y Manuel se quedan viendo los unos a los otros, Manuel reacciona rápido, habla con su papá estaba en el pueblo vecino, coincidencias porque no se habían puesto de acuerdo, y le dice, estamos en una emergencia, por favor, una de las chicas está mal, entramos en la iglesia, está muy mal, ayúdame, voy a llegar ahí a donde estés y llévalo a un hospital, le da las coordenadas, van para allá, bajan, y justo cuando están en las faldas del cerro, Sandra recupera la cordura, comienza a hablar normal, están adentro del vehículo de Manuel. Manuel está bajando no de una forma demasiado rápida, pero sí más rápido de lo que él preferiría. Y Sandra les empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces es cuando ellos les dicen, es que te pasó algo muy raro. Sandra empieza a decir, mis cosas las dejé en la cabaña, mi cartera, unas fotos, y dejé unos libros, por favor, mis cosas. Manuel tiene que hablarle a su papá porque esta chica estaba incontrolable, pero ya no tenía esa fuerza que tenía hace unos momentos. El papá llega 10 minutos después, están parados en medio de la carretera, le pide por favor a Sandra que se vaya con su papá y también le dice a Cecilia que se vayan ya para allá porque ya no quiere estar con ellas y le pide a Karina que lo acompañe de vuelta hacia la cabaña. Me dice, narrador, iba ahí junto con Manuel y está muerta de miedo porque ya no quería como volver a llegar a ese lugar. Y cuando vamos subiendo en el camino, vemos algo que no estaba ahí. No estaba ahí antes. Dos árboles, justo antes de llegar a esta parte en forma de T que daban a la iglesia y a la cabaña, hay dos árboles de tronco muy grueso. Los dos tienen como unas manchas rojas, pero muy, muy rojas. No te sé decir si es líquido vital rojo o si es otra sustancia, porque el color es tan rojo y como que está tan impregnado que me cuesta trabajo creer que es de ese color nuestro líquido vital que tenemos en las venas. Más bien parecería como si fueran colores de pintura, pero estaba ahí y era algo muy fresco. Y de cada lado había la mitad de un cuervo negro. Estaba pegado. ¿Con qué lo pegaron? No me detuve a ver. Seguimos con el vehículo, vamos a más velocidad y cuando llegamos allá a la cabaña, ni siquiera intentamos entrar. En la entrada de la cabaña, la cabeza del cuervo con un palo clavado a la entrada. Narrador, muertos de miedo, nos vamos por el camino hasta la casa de Gabriel. En la casa de Gabriel no hay nadie, está la casa vacía, parece como si la casa estuviera vacía desde hace mucho tiempo. Bajamos el camino y cuando llegamos está mi papá con todas las cosas en la camioneta y me dice, pues Gabriel vino a dejármelas. Qué extraño que no se lo toparon. No quisimos volver a hablar del tema. Fue la última vez que platicamos de esto con Cecilia y Sandra. No sé si después tuvieron secuelas, pero narrador, no me quedé con ganas de jamás volver a pisar ningún lugar que dicen que está maldito, porque eso que viví no lo he podido olvidar y ya pasaron más de 20 años. Los 90 son de las épocas más nostálgicas para cada uno de nosotros, excepto para Polo y Jennifer. Los 90 para ellos es la década más aterradora que han vivido. Polo y Jennifer, en este tiempo de los 90, que es justo a los inicios, antes de 1995 ocurrió lo que te voy a decir. Polo y Jennifer se conocían desde la preparatoria. Después estudiaron carreras separados pero siguieron siendo novios. Cuando ambos terminaron la carrera estaban decididos, se querían casar, querían hacer una familia
y ellos sabían que eran el uno para el otro. Jennifer, por su cuenta, era una persona muy amorosa, muy cercana, y estaba como siempre al pendiente de todo lo que ocupaba Polo. Polo era un tipo entregado al trabajo como no tienes una idea, y tenía una devoción por Jennifer. Lo que ella ocupara era su prioridad. Nunca le faltaba nada a Jennifer, siempre y cuando Polo estuviera consciente, porque si hubiera algo por ahí que faltaba, era porque Jennifer no se lo dijo y Polo siempre le discutía lo mismo. Jenny, ya te dije que yo no te leo la mente, te quiero mucho y me encantas, pero no te leo la mente. Dime lo que ocupas. Por cositas pequeñas, Polo se enojaba si no se las decía a Jennifer porque no le gustaba que a su esposa le faltaran cosas. Era de esta mentalidad y de este perfil del hombre proveedor, que más allá de bueno o malo, es un perfil que existía y que Polo lo vivió en carne propia mucho tiempo. Bueno, en esta época de los 90, con esta pareja de Jennifer y Polo, Polo, que está decidido a casarse con Jennifer, sabe que necesita un trabajo que les dé para vivir a los dos, pero también sabe algo. Sabe que está en una época muy joven, que este es el momento en el que puede experimentar y jugar con cosas, que este es el momento para tomar riesgos. Más adelante va a ser cada vez más difícil. Y esto lo tiene claro Polo, porque los papás de él se casaron muy jóvenes, y su papá era una persona que era ajena a los riesgos, y toda su vida vivió como muy apagado, muy triste, trabajando en un empleo que nunca le gustó, pero que le dejaba sus dólares para poder pagar las cosas básicas de la vida. Nunca tuvieron lujos, nunca salieron de vacaciones, y el papá, siempre que tenía oportunidad, terminaba refugiándose en la bebida. No era un sujeto que cuando tomara se pusiera violento o fuera malo, pero era ausente. Y Polo lo tiene tan grabado, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser él. Prefiero arriesgármela y jugar, prefiero terminar dormido en medio de la calle, prefiero poner toda la carne en el asador que se queme y quedarme con hambre, a vivir toda una vida como la vivió mi viejo. ¿Y sabes algo? Polo no repudiaba a su papá. Polo lo quería profundamente, por eso lo entendía. Y el mismo papá de Polo le decía, hijo, cuando eres joven, arriésgate, juégatela. Ahora que está con Jennifer, Polo va a hacerle la propuesta más atrevida que ha hecho en toda su historia. Y vamos que Polo es de la antigua escuela. Polo es de hincarse en el piso, extender la mano, llevar ramos de flores, ir a abrir la puerta del auto y siempre antes de dormir hacer una llamada a la casa de Jennifer, hablar con su suegra 2-3 minutos para saber cómo está la señora, para preguntarle por el papá de Jennifer y después pedirles, no antes de pedirles una disculpa, pero pedirles que si le podían permitir unos minutos con su novia. Platicar ahí y despedirse antes de decirles las buenas noches, y Polo a su manera, desde el lado en el que estaba, desde el rincón de su casa, siempre la tenía como muy presente. Bueno, te cuento todo esto, porque la propuesta de Polo, para sus estándares, era algo muy atrevido. Jennifer, mi papá me dio una sorpresa. Nos está dando un par de carros que tiene ahí, que no están en muy buenas condiciones. Yo le sé a la mecánica, los voy a reparar, los voy a vender y acabo de localizar un terreno en las afueras de X ciudad en la que hay una zona que es para cultivo y quiero emprender ahí mi negocio. Quiero que me acompañes. Es una aventura. Tal vez vamos a mal comer, tal vez vamos a mal vivir, pero te juro algo, no va a pasar una hora de un día que no esté entregado por completo a hacer un negocio que nos permite estar juntos para siempre. Polo estaba muerto por ella, pero le quería dar algo más que lo que le habían dado a él sus papás. El papá los apoyó con estos vehículos que tenía medios destartalados, Polo los repara, Jennifer acepta, van a este lugar y se topan con algo que es como ¡ay! Un poquito choqueante. Choqueante me refiero a que de la expectativa que tenías a lo que te estás topando enfrente, tal vez no se cumple tanto y te hace pensar las cosas. La casa a la que van es una casa de madera, bastante grande, bastante vieja. Es una casa que si te acercas y estás a más de 20 o 30 metros, te da cierta mala vibra. No demasiado, no tanto como la de la iglesia de la historia pasada, no tanto como algunos lugares que te he mencionado en otras historias, pero lo suficiente como para que te lo pienses 2 veces si la idea es quedarte a vivir ahí. Bueno, Jennifer está ahí. Es la primera que hace una pequeña cara. La cara le nació, le surge desde lo hondo. Poro la logra ver y le dice, bueno, si no quieres que hagamos esto, estás en momento de arrepentirte. Jennifer se ruboriza toda y le dice, no, Polo, está bien.
Vamos a vender los autos, vamos a comprar el lugar. Aparte hay algo, no está muy bonito, pero no está muy barato para que simplemente con 2 autos viejos y feos. Dice, sí, yo sé, pero es que mira, hay algo aquí que no te quería decir para que no te asustaras, pero es algo en lo que, pues, según yo, ni tú ni yo creemos. A 1 kilómetro al norte hay un pueblo de brujas y brujos. Esos brujos están en lo suyo. Ahí van las personas para que hagan sus cosas. A mí eso no me interesa, pero parece, por lo que le entendí al dueño de la propiedad, que esa es la razón por la que nadie quiere comprarle. Por eso él lo que quiere es deshacerse del lugar. Siente que es cargarse un mal karma y para mí es una oportunidad de negocio. Dice, entonces Jenny, no te lo quería decir para que no te sugestionaras, pero ya que estamos dando este paso, mejor que sea completo. ¿Qué dices? Jennifer tuvo una corazonada en ese momento. Esto se lo va a decir mucho tiempo después a Apolo. La corazonada era, vámonos, podemos emprender otra cosa, podemos hacer otro negocio, este no es el único. Pero se quedó callada y asintió, porque sentía vergüenza. Sintió vergüenza de haberle hecho esa cara cuando iba llegando a la casa y cuando la vio y le puso la cara de que, ¿qué es esto? De esto no era lo que estábamos hablando. Y sintió tanta vergüenza que nada más le empezó a decir con la cabeza de arriba abajo, sí. Polo se pone muy alegre, va caminando hacia la casa, la puerta está desvencijada, todo está destartalado, no hay nada de seguridad. Sí hay una valla en torno al terreno, aparte, atrás, tiene lo que sería un patio, pero ni siquiera creo que se pueda llamar así, porque el tamaño del terreno es tan grande que estamos hablando tal vez hasta de 1 hectárea. Es un terreno muy, muy grande, y atrás es un plantío, no hay un patio propiamente. El plantío es de maíz. Y se ve que está avanzadito, pero no muy bien cuidado. Polo, parte de la compra que hace de este lugar es justamente por el planteo de maíz, no solo por la ganga. Él había pensado una metodología de desgranar mucho más rápido la mazorca del elote para poder traer algo que conoció en México, que eran los elotes en vaso. Y sentía él que ese podía ser el gran negocio, porque en ese momento él nunca había visto en ninguna parte de este país en el que vivía nada como eso. Y él conocía varias recetas cuando se fue de vacaciones a Cancún o alguna de estas playas paradisíacas. Resulta que estuvo probando y probando y comiendo y entendió de cómo se vendían estos elotes. Entonces, él tenía ya todo formulado cómo iba a ser un éxito y él mismo se llamaba, en sus sueños o en su imaginación, el rey elotero. Era la forma en la que se refería a sí mismo, era su forma de impulsarse para este emprendimiento. Entonces, cuando hablaba del tema con Jennifer, le decía, "Oh, no es la empresa, es el rey elotero". Y Jennifer se reía en lo bajo como, oye, ese nombre no es muy bueno y no suena muy divertido, y se lo imaginaba a él vestido con una ropa que parecían mazorcas y en la cabeza como un complemento que terminaba siendo la mazorca del elote, y lejos de ser algo que le diera a ella como un impulso, le daba mucha vergüenza y risa, pero se lo guardó y le seguía el juego a Apolo, porque ella estaba ahí para eso. Ella quería estar con él en esta aventura, en este emprendimiento, a pesar de que a cada momento que estaban en ese lugar, algo dentro de ella le decía una y otra vez, vete de este lugar. Estaba tan mala la situación que Polo todavía no vendía el carro y ya habían pasado 6 meses. El señor que les dio el terreno ni les estaba obligando a nada, ni les estaba pidiendo nada, ni siquiera fue a presentarse ahí. Te digo, las puertas estaban desvencijadas, no tenían llave. Polo se quedó a vivir ahí, Polo limpió el lugar, Jennifer lo ayudaba, acomodaba cosas, mucho del trabajo era trabajo muy pesado, también no tenían tanta herramienta, y con lo poco que tenían, Polo fue adecuando las cosas de tal manera en la que, después de estos 6 meses, ese lugar ya parecía un hogar. Un hogar en el que se viven muchas penas, un hogar en el que probablemente ciertos días el desayuno y la cena son parte del sembradío que tienen allá atrás, un hogar en el que están poniendo todos sus esfuerzos, pero un hogar en el que había calor, un hogar en el que tenían ellos dos como estos momentos íntimos en los que se conocían cada vez más, a pesar de los años que ya tenían de noviazgo. Ahí estaban haciendo algo muy bonito de su relación. Por eso, el día en el que Polo se despertó, dando golpes y patadas en la cama, porque lo que lo despertó fueron los gritos de Jennifer pidiéndole auxilio, ese día sintió como algo dentro de él se quebró en 1000 pedazos y simplemente estaba como en automático sin poderlo entender. Jenny
estaba en la entrada de la casa, pero no dentro de la casa, sino afuera, y estaba gritando como loca diciendo: «¡Hay alguien! ¡Alguien se metió! Polo, por favor, ayúdame. Hay alguien aquí». Y cuando sale Polo para allá, en segundos, más dormido que despierto, pero hecho una furia, él no sabe ni cómo llegó a tener un desarmador plano en la mano derecha. Y salió con esta causa, con este desarmador tan apretado, que eso ya no era una herramienta, era un arma. Y Polo, cuando la ve ella pálida, asustada, volteando hacia la puerta, ni siquiera lo piensa. La abraza, la pone a un lado y dice: «¿Dónde está?». Pero tiene unos ojos, Polo, que si lo hubieras visto no te le acercas porque sabes que tu vida correría peligro. Estaba hecho una furia, y la furia no era por ser violento, era por defender a Jennifer. Era su amor, era el centro de su vida, y algo la ponía en amenaza, era algo que no iba a estar ahí mucho tiempo. Jennifer le señala al carro, y lo que ve dentro de su vehículo lo deja frío. Lo deja tan frío que abre la mano, el desarmador cae en la madera y el sonido lo tiene grabado. Dice: «Durante muchas noches, narrador, me levanté gritando porque en mi sueño se reproducía ese sonido del desarmador pegando en la madera y me levantaba dando un grito y volteando a ver si Jennifer estaba bien. Lo que vi en ese momento no lo he vuelto a ver y no quiero volver a verlo». Adentro del carro había 2 espantapájaros, no eran personas, creo que Jennifer los confundió con personas, pero eran 2 espantapájaros, uno sentado en el asiento del piloto, el otro sentado en el asiento del copiloto, pero llevaban nuestras ropas. Alguien nos robó ropa de nuestra casa y estaban vestidos como nosotros. Cuando me acerqué a ellos, los ojos, narrador, los tenían como de botones, unos botones negros grandes, pero cuando toco el ojo, empieza a escurrir un líquido, me da mucho asco, pero al mismo tiempo quiero saber qué pasa. Abro esa cosa por la parte de arriba y dentro, estos espantapájaros tenían trozos de carnes en diferentes pedazos amarrados con hilo. Narrador, yo no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que estaba ocurriendo, solo agarré esas cosas, las aventé afuera del vehículo, le dije a Jennifer que se aguantara, que dejara ese vestido, que ya no lo iba a utilizar más, que ya no lo necesitaba, le pedí que me trajera un par de cosas y les prendí fuego ahí. Empecé a gritar como loco, empecé a mover las manos de un lado para otro y empezaba a gritar en todas direcciones: «¿Quién fue? Órale, no seas un cobarde, ven aquí, estás en mi propiedad. ¡Ven aquí, dame cara!». Dice el narrador, me quedé sin voz. No sé cuánto tiempo pasó que yo estuve gritando eso. Se consumió por completo esas cosas. Ya era de día cuando se terminaron de consumir. Jennifer dijo que lo que vio en el fuego era algo muy raro, porque decía que el fuego estaba cambiando de colores y en momentos se avivaba mucho y en otros momentos parecía totalmente estático, como si las llamas se dejaran de mover. Dice que nunca había visto eso, que ella era muy afecta a prender encendedores y ver cómo se movía la llamita. Nunca había visto que una llama se quedara estática. Y se quedaba por momentos largos, 5, 7, 15 segundos, y después se empezaba a mover y se empezaba a avivar y cambiaba de color. No quise ahondar en el tema. Yo no quise que ella se metiera en esas cuestiones. Pensé instantáneamente en los brujos. ¿Pero para qué me vienen a molestar? ¿Esto qué? A partir de ahí, yo entendí que estábamos en una guerra. Y te lo digo, porque no pasó ni una semana. Yo estaba durmiendo muy mal, todo el tiempo en el día, no estaba muy malhumorado, pero no estaba tan de buenas como antes. Y Jennifer se veía muy asustada. Temblaba, narrador, yo la vi. Quebrando unos huevitos se le caían al piso, volvía a quebrar el blanquillo y cuando le quebraba le temblaba en la mano y caía con todo y cáscara en el sartén. Prefería no decirle nada, iba, la abrazaba por los hombros, le daba un beso en la mejilla, le decía tranquila, tranquila, pero yo sabía que las cosas no estaban bien porque le había ocultado un par de cosas a ella. Después de un par de semanas, como te digo, me topé afuera de la casa, en la puerta está desvencijada, un signo que estaba hecho con lo que muy probablemente era el líquido que nosotros guardamos en nuestro cuerpo. En el piso había otro, pero en el del piso había gusanos en el centro, y lo que vi a mí me dejó mal. Los gusanos estaban caminando por los bordes de lo que dibujaron con ese líquido, pero no se salían de ahí, y parecía como si estuvieran dando vueltas una y otra vez. Te digo que me hizo sentir mal, porque me quedé como hipnotizado, me quedé ganchado. Estaba viendo eso, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que escuché a Jennifer adentro de la casa que se despertó y me hablaba. Y entonces nada más le dije: «Voy, mi amor,
te pido por favor, hazme desayunar. Y le empecé a hablar las cosas de una manera muy tajante y demandante porque no quería que saliera. Quería que me pusiera una distancia. Como había estado un poquito gruñón, ella ya no andaba como demasiado cercana conmigo, me daba más espacios y yo aproveché ahí. Me meto caminando a la casa, pero dando pasos un poquito como atrabancados. Y ella me dice, ¿todo bien? Y le hablo muy fuerte y le digo, sí, déjame trabajar, porque no quería que viera lo que estaba afuera. Y lleno 2 baldes con agua, salgo, se los aviento estas cosas, y ahí va otra cosa de las que vi que al día de hoy yo creo que eso sí era brujería. Cuando les cae agua a los signos del piso y al de la puerta, empieza a chorrear el agua, pero no veo ningún gusano y el signo no se ve que se haya despintado, se ve que lo absorbió la madera y ya no hay nada. Ni un solo rastro de los símbolos, narrador. Ni uno. Después de eso, las cosas fueron de mal en peor. De un día para otro, la cosecha toda tiene hongo, toda. Y tiene un hongo que yo creo que es nada más como en las primeras capas, que podemos hacer de alguna manera el rescate. Y no funciona, y no funciona, y voy por pesticidas, y no funcionan, y voy por una y otra cosa. Busco remedios caseros. Narrador, habíamos perdido la mitad de la cosecha, no lo pude rescatar. Teníamos solo la mitad. No había podido vender los autos. Tenía ya préstamos en las tiendas de otra ciudadcita que estaba como a 15 kilómetros, porque esos pesticidas no son regalados, y yo no tenía tanto dinero. Pero las personas me vieron tan apuradas y me pidieron la dirección y donde sabían dónde estaba, me dijeron mejor váyase de ahí. Y como les insistí tanto, me dieron cosas como de segunda, bolsas abiertas, cosas que tenían de muestrario, cosas que les habían regresado. Fue lo que tenía, pero sí me hicieron como una cuenta de deuda. Y bueno, narrador, de repente, entre esos días que yo estaba intentando rescatar las cosas, que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 9:30 de la noche cuando ya no había luz, y Jennifer me decía, ven, acompáñame a comer. Y yo le hablaba muy fuerte, pero era porque estaba muy preocupado por todo el tema de la cosecha. Yo no quería que esto fuera un fracaso, pero después me empecé a dar cuenta que ella era la que reaccionaba mal. Llegaba y la abrazaba y me movía las manos y me decía, ¿qué quieres? Y yo le decía, ¿por qué me tratas así? ¿Así como? Y empezaba a tratarme de una manera fría, dura, distante. Empezaron a pasar cosas más raras, cosas que no le pregunté, no sé al día de hoy, ni siquiera si algún día tendré respuesta, pero ella comenzó a vestirse de negro. Y tenía blusas, y tenía pantalones, y en ocasiones tenía guantes. El problema era eso. No era ropa de nuestra época, era ropa vieja, negra y le quedaba perfecta y se veía hermosa. Pero yo estaba muy enfrascado en otras cosas. Me hice la pregunta muy tarde. ¿De dónde está sacando esa ropa? ¿Quién se le está dando? ¿Dónde la encontró? ¿Por qué se está poniendo eso? No hemos tenido dinero como para ir a comprar cosas. De hecho, ya los víveres cada vez son menos lujosos y estamos comiendo lo básico. Tal vez eso la tiene molesta. Notaba a Jennifer cada vez como más cansada, haciendo menos actividades. Y también yo notaba que ella me dejaba la mayor parte de los víveres, la proteína y ciertas cosas para que tuviera fuerza para trabajar. Y eso, no tienes idea, era como si algo dentro de mí le diera mordidas a mi corazón porque se sentía horrible cuando lo hacía, pero yo sabía que si no comía bien, no iba a rendir al día siguiente y estaba en picada, estaba intentando rescatar las cosas. Una noche cuando estamos acostados, comienzo a escuchar que debajo del piso de nosotros algo está rasguñando, pero la forma en la que está rasguñando, narrador, era como si primero lo estuvieran haciendo con un dedo y después con toda la mano y después como si fueran muchas manos rasguñando al mismo tiempo. No te estoy hablando un animal rabioso, te estoy hablando personas intentando salir del piso de mi habitación. Esa imagen la tenía en la cabeza. Personas muertas que estaban debajo de la madera, que los habían enterrado y ahora estaban regresando a la vida. Fue lo que pensé. Y fue tan aterrador, pero fue tan aterrador, que ni siquiera desperté a Jennifer. La agarro y la levanto y me la estoy llevando afuera y me doy cuenta que ni con esos movimientos se despierta. Cuando la llevo afuera de la casa, los ruidos dentro de la casa cesan, pero donde la meto en el carro, en mi auto, el carro se empieza a mover de lado a lado como si alguien lo estuviera empujando, narrador. Ahí no había nada. No había nada, no había ninguna persona. Esa noche, madrugada, nos quedamos ahí en el auto. Al día siguiente, en la mañana, ella se despierta, ni siquiera me pregunta por qué está ahí. Le noto los ojos rojos, la noto muy malhumorada. Empiezo a notar que en varios momentos del día ella se queda en diferentes partes de la casa y se queda nada más parada ida y me doy cuenta que no está durmiendo bien.
Se ve muy cansada. No lo había notado por la ropa negra, pero está demasiado delgada. Un día que se mete a bañar y se está quitando la blusa, le veo los huesos de las costillas y de la espalda y digo, esto está mal, esto tiene que acabar. Cuando le hablo al tipo dueño de la casa para decirle, ¿sabes qué? El trato no va, quédate con todo, ya no puedo seguir con eso, se empieza a reír de mí, narrador, y me dice, pues no que muy machito, no que eras muy hombre, ya te vas, tan fácil, por tan poquitas cosas, y él me colgó. Me quedé frío. Dejo el teléfono, Jennifer pasa enfrente de mí, se agacha y me da un beso, pero es un beso tan lascivo que la desconozco. Ella voltea y me sonríe y su mirada, por un segundo, no era de ella, era otra persona. Me acerco con ella, le doy un abrazo, le digo que me acompañe, me subo al carro, ella va al lado mío, me aseguro de ponerle estos seguros para que ella no pueda abrir la puerta y echo a andar el carro. Se pone como una energúmena, como loca a soltar patadas y gritos, golpes. Yo voy en el carro, voy en el carro, voy en el carro. Y cuando paso el pueblo de Brujos, como 2 kilómetros adelante, entre gritos de esta mujer y yo pidiéndole a Dios que no se pareciera una patrulla porque iban a creer que le estaba secuestrando, cuando pasamos eso, se queda dormida de golpe y se queda todo el camino noqueada. Nunca se despierta hasta que logramos llegar a una gasolinera, y hasta te estoy hablando que estaba a más de 100 kilómetros de distancia del lugar. Le logro poner gasolina, ella se levanta y regresa a ser la Jennifer de antes. Y me dice, ¿me puedes pedir algo de desayunar? Tengo mucha hambre. Pongo la mitad del tanque, ya después veré de qué manera lo lleno. Voy y le compro un par de cosas ahí en la tienda que estaba pegada justo al lado de la gasolinera. Compro un par de cosas, se las come, se vuelve a quedar dormida. Casi 24 horas durmió. Yo llego en vela a la casa y cuando llego, lo único que hago es tocar la puerta, sale mi papá, lo abrazo y comienzo a llorar como una Magdalena. Todo lo que había hecho hasta este momento era un fracaso y yo no sabía si Jennifer iba a seguir siendo la misma, iba a tener secuelas, había dañado a la persona que más quería. Cuando voy y la dejo en su casa, sus papás casi me matan, con la mirada, con su actitud, con sus gritos. Su hija estaba hecho un hueso, narrador. Te digo algo, yo no lo notaba, pero sus caras, los reclamos hacia mí, yo sabía que eran fundamentados. Les pedí perdón, les pedí perdón, les pedí perdón. Y después de eso, dejamos de ser novios. No nos casamos, ya no fuimos nada, y ella no quería tener relación conmigo. Mi suegra y mi suegro, que hasta el día de hoy yo los sigo teniendo en mi corazón porque eran grandes personas, me dejaron de hablar, me hicieron una ley del hielo, y cuanta persona se cruzó en su camino, le hablaban mal de mí. Hicieron que en esa ciudad, en ese pueblito en el que vivíamos, todas las personas me odiaran y me vieran como un abusador. Me tuve que mudar de pueblo y no los culpo. Nunca los contradije, nunca los volví a buscar, tuve que rehacer mi vida y me di cuenta que sí se vale tomar el riesgo para uno, pero no se vale estar arriesgando a quien amas.